Entonces, repasando un poco lo que vimos en la clase pasada, dijimos que íbamos a ver programación orientada a objetos, eh, vimos que habían clases y objetos, y que los objetos tenían atributos que eran sus datos, ¿no? Sus características, y que por otro lado tenían métodos que eran, que digamos, simulaban su comportamiento, y que nosotros los métodos lo veíamos como funciones que eran propias del objeto, ¿no? Eh, y para llamarla decíamos objeto punto, el nombre del método, y ahí se ejecutaba. Vimos un poquito con ustedes sobre los métodos especiales, entre ellos el init, que era el primero que vimos. ¿Y por qué eran métodos especiales? Porque yo no los tenía que nombrar, digamos, para que se ejecuten, ¿no? Se ejecutaba solo cuando yo instanciaba un objeto. Cuando yo hacía la instanciación de un objeto, se ejecuta solo el init, que también le llamamos constructor. ¿Mm? Servía para que nosotros podamos darle valores a los atributos de el objeto. ¿Mm? En ese caso, self era una referencia a la instancia de la clase, una referencia al objeto. ¿Mm? Bueno, yo les había explicado más o menos qué eran, cómo funcionaban los métodos especiales. La idea era que eran funciones de primer nivel o, o sintaxis a la cual le correspondía algún método especial, o método mágico también lo pueden escuchar por ahí. En la teoría le llaman método mágico. Eh, y en la documentación de Python le llaman métodos especiales. Eh, Nombres especiales de métodos. Entonces hay un montón de estos, entre ellos el init, por ejemplo, que le había dicho. Con ustedes creo que vimos el str también, sería este. Lo vimos un poquito en la clase pasada al final. Eh, pero bueno, yo les había dicho que la idea es que, por ejemplo, yo tenía alguna función top level que se correspondía con algún método especial. ¿Qué quiere decir? Que si, si yo tenía, eh, si yo llamaba a str de algún objeto, eso quiere decir que este objeto, en su definición, tenía que tener implementado este método especial. ¿Mm? Para que se pueda ejecutar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la función len. La función len tiene su función, su método especial, que se llama igual, se llama len. Y eso sería un ejemplo de cuando yo estoy hablando de funciones de primer nivel o funciones reinas. Pero también yo les dije que puede ser sintaxis lo que yo estoy ejecutando. Lo que vamos a ver bastante es, por ejemplo, esto, el más. El más es simplemente un operador, ¿no? En Python es un operador, pero funciona porque por dentro, a los objetos con los que yo puedo usar el símbolo más, funciona porque en algún lugar de la definición de ese objeto está implementado el método especial add. Ahora lo vamos a ver con ejemplo. Eh, por ejemplo, yo le decía, habíamos visto que, por ejemplo, teníamos la clase persona, ¿no? Y la clase persona, digamos que va a tener un nombre y edad, por decir algo.
nosotros en nuestro init podríamos ir inicializando sus atributos a partir de lo que le pasen a la clase al momento de construir un objeto. Entonces, si yo tengo esa definición hasta ahí, yo sé que puedo crear personas llamando a la clase con los valores, y hasta ahí eso va a funcionar, va a crear un objeto nuevo de tipo persona, yo le pongo per1, y va a tener esos valores, esos atributos. Entonces yo tranquilamente podría hacer print per1.nombre, y eso me va a mostrar el nombre, va a acceder al atributo nombre de este objeto y me lo muestra, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo quería hacer el print de ese objeto? Bueno, esto eh, va a recaer sobre un método que me va a devolver esto. Lo único que me dice es que es un objeto del tipo persona que está guardado en cierto lugar de memoria. ¿Mm? Eh, y yo les decía que esto está bastante feo. Ya pasé, sí, ya lo pasé, no sé si lo tengo. Sí. Ahí está el código para la asistencia. Entonces le decía que cuando yo quiero mostrar el objeto con print, lo que hace print por dentro es llamar a str de persona 1, ¿no? De per1, y, y esto está definido. Y ya vamos a ver, si me acuerdo, cuando le esté dando, vamos a ver por qué muestra esto, o porque supongo que muestra esto. En realidad es porque esta es la forma de mostrar más básica que tiene un objeto cualquiera. Este objeto persona no tiene definido, como yo les decía, un método str. Por lo tanto, cuando yo llamo a print, lo convierte de la forma que puede. Exacto. Ah, algo así. Bueno, en realidad es exactamente así, nada más que, bueno, vos decidís qué es lo que querés que muestre. Acá Santiago dice, es equivalente a toString, que es un método de Java, ¿no? De clases en Java. Entonces sí, es así. Como yo les digo, yo voy a tener que implementar este método especial, ¿sí? Y acá, el método especial, para saber qué es lo que hace o qué es lo que debería hacer, yo podría venirme acá a la documentación de Python, y ahí me va a decir esto, por ejemplo. El valor de retorno debe ser un objeto string. Creo que esto lo vimos en la clase pasada. Por lo tanto, yo sí o sí tengo que devolver un string, porque si no devuelvo un string, esto da error, ¿no? Si yo devuelvo un 4, por ejemplo, me va a decir, no, el str devolvió algo que no era string. Ajá. Por eso es importante también leer un poquito la documentación. Igual no vamos a usar mucho más que esto, pero por lo menos para que ustedes sepan si quieren implementar algún otro método especial que no hayamos visto. Eh, entonces me dice, tiene que ser del tipo string. ¿Querés que active el modo oscuro? ¿Cómo lo va a ver? ¿Acá? No. Si me decís dónde lo hago, aunque no me gusta mucho, pero si estamos todos de acuerdo. Dark, dark, dark. Editor. No es acá, ¿no? Allí donde dice theme. ¿A dónde acá? En site dice theme. ¿Dónde? Acá. Bien, 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 gracias.
Ah, bueno, lo dejemos ahí. ¿Cómo guardo esto? 9 botones. Save. Ahí está. Bueno, si les gusta más así, voy a agrandar un poquito. Eh, ¿Mucho mejor? Ok. Bueno, si les gusta a la mayoría, mejor. Como decía, yo fíjense que puedo hacer que muestre cualquier cosa esto, ¿no? Eh, Mientras que sea string, yo voy a hacer que devuelva un string, un string fijo, ¿no? Entonces, cuando yo le diga a persona 1 que muestre, que lo muestre al objeto, esto por dentro va a llamar a str, y esto por dentro va a llamar a guión bajo str de ese objeto, y va a devolver ese valor, ¿no? Entonces me dice hola. Y si yo eh, creo otro objeto, ¿no? Por ejemplo, si creo otro objeto y también lo quiero mostrar, fíjense que los dos me van a devolver exactamente lo mismo, porque la forma que yo definía la clase entera es con ese hola. ¿M? Entonces todos los objetos de la clase van a devolver lo mismo. Entonces eso está horrible, no tiene sentido. Yo acá debería mostrar algo que represente al objeto en sí. Entonces nosotros dijimos que el self era el que representaba al objeto. Entonces yo debería responder, por ejemplo, nombre, podría ser. Y si quiero, podría también eh, darle la edad, si quiero, por ejemplo. Eh, entonces, ahora yo cuando los muestre, y acá me faltó, ¿qué dice? Ah, edad es un entero, por lo tanto lo tengo que castear primero. Eh, y ahora me los muestra un poquito mejor, ¿no? Yo digo, ¿qué es el objeto per1? Bueno, el objeto per1 lo muestra así. ¿Por qué me lo muestra así? Bueno, porque yo lo acabo de definir así acá. ¿Mm? Esto lo pueden hacer como ustedes quieran, digamos. Con tal que te muestre, eh, lo podrían sacar esa edad y dejarlo ahí y que diga nombre y edad así. Porque es mejor así, como a ustedes les parezca. Ustedes lo pueden definir como ustedes quieran. Creo que hasta ahí habíamos visto un poco en la clase pasada, porque había un ejercicio del práctico 6 que les pedía que, que toquen ese método especial. Entonces, eh, pero bueno, hay varios otros y vamos a ver uno más, porque como para que hagan el práctico, sobre todo el primer ejercicio, yo les decía, y esto es, lo van a ver bastante, que puede ser sintaxis también, ¿no? Por ejemplo, ese más, yo si tengo dos personas, eh, por alguna razón a mí se me da que yo quiero hacer persona 1 más persona 2. Quiero que esto funcione. Pero si lo dejo así, esto me va a dar un error, me va a decir, no, el más no está soportado por mis tipos persona y persona. No puedo sumar dos personas porque no está implementado, no está definido cómo se suman. Ah, pero bueno, yo sé que yo puedo definir un método add que va a hacer que esa sintaxis funcione. Ahora, ¿cómo se define esto? Bueno, me voy a la teoría, a la documentación, y me fijo más o menos qué es lo que pide. Bueno, solamente pide que le pase los dos operandos, digamos, ¿no? Obviamente uno va a ser uno de los objetos el que le llama y le tengo que pasar el otro objeto que estoy sumando. Ajá. Bueno, entonces sé que yo voy a tener que definir como self y como other, o si quiere le poner otro, no importa. Eh, es costumbre ponerle other cuando, cuando hago algo así con dos operandos, ¿no? Con dos partes. Eh,
Y en general add devuelve una nueva instancia de la clase con valores nuevos o calculados, ¿no? Vamos a poner esto abajo. En general, bueno, depende cómo ustedes lo quieran implementar. Si nosotros queremos hacer la suma de dos personas, que está medio raro, pero lo podríamos hacer si queremos, decimos, por ejemplo, una cosa así. Devuelvo una nueva persona. Acá estoy creando una nueva instancia de la clase persona y me pide dos cosas, ¿no? Un nombre y una edad. Yo sé que estoy sumando dos personas, Juan y Pepito acá, por ejemplo. Entonces lo que yo podría hacer, esto lo hice en la clase pasada, sería decir, bueno, eh, el nombre del primero concatenado con el nombre del segundo, y ahí ya tengo la primera parte, que vendría a ser el nombre de mi nueva persona, y como edad le voy a dar la edad de uno, y le voy a sumar la edad del otro. ¿Mm? Esto son dos cadenas que se concatenan, y esto son dos enteros que se suman, ¿no? ¿Por qué? Porque la edad era un entero, yo le estoy pasando estos enteros, y el nombre son cadenas. Entonces, ahora si yo llego a hacer esto, sí va a funcionar, y yo lo podría guardar, por ejemplo, en una nueva variable, le voy a poner per3. Entonces ahora esto sí va a funcionar, y fíjense, si yo le doy play, no me da error, ¿no? Y fíjense que como yo ya tengo el str, ya podría decir print per3, y a ver qué me da eso. Bueno, me dio un nuevo objeto, este objeto per3, cuyo nombre es Juan Pepito, todo junto, y cuya edad es 42. ¿Por qué? Porque hizo la suma de los otros dos. No tiene sentido, pero, qué sé yo, se puede hacer. Python te permite que vos definas lo que vos quieras, como vos quieras hacer. ¿Mm? Entonces, ¿se entendió eso? ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Si alguno quiere que repita, repito. Profe, Sí, ¿y si en el add ponemos, por ejemplo, que sume los dos nombres? O mejor dicho, sacamos que sume los dos nombres. ¿Se puede hacer eso? se puede hacer lo que vos ¿O quieras. solamente devuelve el primer nombre y la edad? Ponele, pongo el nombre del primero, ponele, en este caso sería Juan. Ponele, ahí lo borré al other, digamos. Y si le doy play, es como que toma el nombre paterno, por decir algo. Fíjate que la edad sí sumó y el nombre puso solamente el de self, que sería el operando izquierdo, en este caso. ¿Mm? Vos podés hacer lo que vos quieras. ¿Mm? Eh, no sé si eso contesta a tu pregunta, pero sí, se puede. Sí, sí. Y también se puede, tipo, no hace falta que esté relacionado con el parámetro de lo que haga. Podemos hacer que el self nombre sume una letra que nada que ver, aunque no Exacto. tenga... ok. Claro, vos podés ponerle, qué sé yo, podés poner lo que vos quieras. Ponele Juan segundo. ¿Mm? Lo que vos quieras, lo podés. En este caso, yo dije, bueno, voy a sí o sí instanciar una nueva persona. Y de la nueva persona tengo que pasarle esos dos parámetros. Igual le paso lo que me parezca. Como yo, en general, cuando yo eh, defino algunos de estos métodos, en definitiva termino usando el mismo, la misma sintaxis, ¿no? En este caso, utilizo un más. En este caso esto devuelve un string y acá lo convierto en string. Van a ver que bueno, siempre terminamos yendo, digamos, a las bases, digamos, ejecutando el mismo método, pero de los elementos que tengo adentro.
En general es así. A menos que quiera hacer algo completamente extraño y cuando yo pida str devuelva, no sé, cualquier cosa, otra cosa. Pero en general es así. Si quieren con esto, así como está, ya podríamos, por ejemplo, hacer el ejercicio 1, si quieren. Fíjense, nos piden que definamos una clase de números enteros. Ajá, como que nosotros simulemos nuestro propio int, digamos, y que se pueda sumar, restar, multiplicar y dividir, utilizando métodos especiales. Bueno, podríamos hacerlo. Digamos que nosotros vamos a tener una clase que se llame entero, ¿no? Creamos un init y le vamos a pedir que nos dé un valor del entero, ¿no? Bueno, digamos que vamos a guardar ese valor. Y hasta ahí yo podría generar un entero. Le digo, aquí yo podría ponerle como default el 0, digamos. O sea que si yo no le paso nada, si yo hago int1.valor, lo muestro. Esto me debería dar 0, ¿no? Porque yo no le di ningún valor. Si le doy 9, me debería dar 9. Y hasta ahí vamos armando algún tipo de dato nuevo. Le llamé entero. Ajá. Bueno. Pero ¿qué pasa? Si yo no le pongo nada, me dice, todo esto es feo. Bueno, por lo menos, pongámosle str más bonito. Yo voy a hacer que devuelva el valor. Que me devuelva el valor, ¿no? Que por dentro es un entero, pero bueno, yo lo voy a castear a string y voy a hacer que lo devuelva. Entonces, cuando yo digo mostrame ent1, muestra 9, ¿no? Ya lo puedo usar como una variable que usamos cualquier entero. Si le doy play ahí, por ejemplo, me va a decir, ¿por qué no me dice? Ah, porque lo muestra tal como está. No sé si aquí tengo que definir un wrapper o no. Pero bueno, cuando lo convierta, así me va a decir. Digamos que usamos print y me muestra lo que yo quiero, el valor que tiene. Ahora, el práctico me dice, bueno, que implemente todos los métodos especiales de suma, resta, multiplicación y división. Ajá. Si me voy acá, acá están los que necesito, ¿no? Aquí me dice add, implementa la suma, sub, la subtracción, la resta, mul, el asterisco que es la multiplicación, esto que no estoy seguro qué es, matmul, que es con el arroba, la barra que sería la división entera se llama trueDiv y la división entera se llama floorDiv. Ajá. Bueno, esas tenemos que hacer, salvo esta que está acá. Entonces ya sé que voy a tener que implementar esos 4 métodos especiales. José Gabriel, te paso el código. Las clases de consulta están ahí en la plataforma, están los días y horarios, ¿no? Aquí le escribí, sí. Si te venís aquí, no, eh, si te venís acá, dice clase de consulta acá, ¿no? Y ahí están los horarios y los días. ¿Mm? Bueno, vos fíjate. Entonces empecemos por lo menos con el método add, así podemos sumar nuestros números, ¿no? Eh, Add, como dijimos, lleva self, order, y decimos, bueno, vamos a devolver una nueva instancia, un nuevo objeto, que sea la suma de los valores, que yo ya sé que son enteros, y chao.
Entonces, ahí yo puedo generar eh, puedo sumarlos a los dos, y esto me va a devolver un nuevo entero, un nuevo tipo entero, y me lo va a mostrar. Y lo va a mostrar bien porque, bueno, ya está definido el str, entonces si yo muestro esto, me dice 99, ¿no? Sumo los dos, si yo quiero, lo hago así, y acá pongamos suma. Bueno, ahí está la suma. Vamos bien por ahora. Y ahora pasemos a la resta. La resta, ya dijimos que íbamos a tener que usar sub. Bueno, implementemos. Sub también usa self y other. Y vamos a definir, como yo les digo, vamos a usar el menos. Generamos un nuevo objeto, pero es la resta, ¿no? Y la devolvemos. Va a ser parecido a esto. Lo restamos y ya automáticamente y esto va a ser menos 81. ¿Mm? Lo hace bien porque por dentro está simplemente restando enteros eh, y crea un nuevo objeto. Bien, así vamos por la multiplicación, va a ser igual, tenemos que usar mul, tenemos que definir mul, va a ser similar, nada más que vamos a usar el símbolo de multiplicación y listo. Y hasta ahí ya estaría con este. Y veamos. Bueno, 810. Está bien, ¿no? 90 por 9. Sí. Eh, y por último, la división. Esto nos dice que es TrueDiv, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer la barrita sola, según lo que dice acá, la barrita sola. Y me dice, cuando lo hagamos, me dice, si el divisor es 0, devuelve como resultado 0 y un mensaje de error. Ajá, bueno, veamos. Como dijimos, tenemos que hacer el TrueDiv, ¿no? Entonces, TrueDiv también lleva self y other. Y acá me dice, si el otro es igual a 0, ¿qué hago? Si el divisor es igual a 0, devuelve como resultado 0 y un mensaje de error. Ajá. Bueno, hagamos la parte del no primero, es distinto. Si no es 0, deberíamos dividir, ¿no? Devolvemos un nuevo objeto, pero con self.valor dividido other.valor. Pero si yo uso la división normal esta, para dividir estos dos enteros, el resultado me va a dar float. Y yo no quiero que me dé float, así que por dentro vamos a usar la división entera. ¿Mm? Para que siempre me dé un entero. ¿Mm? Entonces, eso haría yo si es distinto de 0. Y, y si es igual a 0, en realidad aquí debería ser, en realidad debería ser, debería agarrar ahí, ¿no? Si es igual a 0. Pero por las dudas,
¿Qué pasa si era 0? Bueno, si era igual a 0, devuelve 0, devuelve como resultado 0 y un mensaje de error. Bueno, medio raro que devuelva dos cosas, pero lo hagamos que devuelva dos cosas. Esto va a terminar devolviendo una tupla, ¿no? Sería mucho mejor decir esto, ¿no? Se podría hacer un print, sí, Gustavo, lo podría hacer. Igual aquí dice, devuelve como resultado 0 y un mensaje de error. Si yo lo leo así, yo interpreto que tengo que devolver dos cosas. Por lo menos yo leyéndolo así. Para mí devuelve dos cosas esto. Lo bueno sería hacer esto, ¿no? Decirle, bueno, voy a lanzar, esto no sé si lo vimos, pero creo que no. Yo manualmente voy a lanzar una excepción. Y esa excepción es, esta ya existe, yo sé que ya existe, es esta, y la lanzo, ¿no? Y le digo, y esto para lanzar una excepción, aquí pongo un mensaje de error. Bueno, lo que yo quiera, ¿no? Intentaste dividir por 0. Esto yo podría hacerlo, y si yo le pongo acá 0, y lo intento correr, eh, igual a entero 1 dividido entero 2, y lo dejemos hasta ahí, esto va a lanzar el Zero Division Error. ¿Qué dice? Has no, puse en inglés, lo puse era valor, valor, y acá también es valor, 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 ahí está. Si ejecuto esto, me va a decir, intentaste dividir por 0. ¿Mm? Bueno, ese todavía no está definido, Santiago, y si querés lo definimos también. Pero si yo lo pongo así, me va a dar error. Entonces, primero veamos esto. Esto sería, digamos, una buena forma, para mí sería la mejor forma de hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque la división por 0 no está definida, entonces yo digo, bueno, voy a hacer lo que hacen todos los lenguajes, todos los programas, voy a lanzar una excepción cuando encuentre ese caso. ¿Mm? Entonces, cuando vaya a ver la excepción, el mensaje de error me dice, intentaste dividir por 0, que es esto que está acá que yo le puse. ¿Mm? Pero bueno, el ejercicio dice explícitamente devolver 0 y un mensaje de error. Bueno, yo voy a devolver 0 y un mensaje de error. Entonces esto, eh, no sé si... eh, veamos. Bueno, ahora yo lo dejé con el 0 y me lo devolvió en una tupla, como yo esperaba, como yo le estoy diciendo, devolvió una tupla y con el error, ¿no? Pero si yo le pongo 9 dividido 3, bueno, me da 3, ¿no? Si yo llego a dividir por un valor mayor, me va a decir 0, ¿no? ¿Por qué? Porque es la división entera, no me da con decimales. Por eso esto sería 0, algo, pero yo tomo la parte entera nada más de la división, ¿no? Esa sería la idea. Y si querés vemos lo que vos decís, Santiago. ¿Qué pasa cuando yo utilizo la división entera y lo probamos primero? Me va a dar error porque no está definido. Esto me va a dar error, teóricamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está definido. ¿Mm? ¿Cómo vamos para definirlo? Bueno, me vengo acá. Es floor div. ¿Mm? No es true div, sino floor div. Entonces yo me vengo acá y digo, bueno, voy a definir floor div. Y fíjense lo que voy a hacer acá. En vez de definir esto, porque sería exactamente lo mismo, ¿no? Porque floor div siempre me da una división entera, o me debería dar. Entonces si yo lo voy a redefinir,
debería hacer que también me devuelva una división entera. Pero bueno, aquí cuando hago trueDiv, ya estoy haciendo la división entera, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, podría decir self, eh, punto, trueDiv con other. Eh, o directamente podría ser self dividido, una cosa así, return self y other. ¿Por qué? Porque esto ya está definido y está acá. Y esto me va a devolver el valor que yo quiero, y luego yo lo devuelvo a quien me esté llamando. Supongo que esto debe funcionar. Probémoslo. Eh, sí, y veamos. Funciona, ¿no? Yo nada más hice que esto llame a esto, digamos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque este ya está definido. Y yo quiero la división entera, lo llamo a este que ya está haciendo la división entera. Y va a seguir funcionando con el... Si yo le pongo 0, va a devolver exactamente lo mismo. ¿Mm? Y funciona, ¿no? Aquí hay una cosita. Eh, y yo le digo, si es distinto de 0, hago algo, y si es igual a 0, hago lo otro. Como que está medio raro, porque, va, no raro, sino que, ¿qué pasa si yo lo cargo mal, digamos, y en vez de ponerle 9 le pongo A? Y quiero dividir, por ejemplo, lo saquemos hasta acá esto. Eh, Pensemos un segundito, ¿qué pasa si me dan este? Le digo porque no me gustó esto como quedó, pero si el primer entero es A, hasta acá esto va a funcionar, lo va a crear, y va a guardar A acá, va a guardar una cadena. Va a guardar una cadena, ¿no? Y si yo le digo que divida, va a entrar aquí y se va a fijar si... Ah, no, bueno, el other. Hagamos con el other. eh, bueno, hasta ahí va a crear el entero. Y cuando vaya a dividir se va a fijar. Y esto va a ser una A, ¿no? Un string de una A. Va a ser distinto de 0, entonces va a intentar hacer esto. Y ahí está medio raro. Esto va a dar terrible error. Pero bueno, eh, quizás sería mejor hacerlo así. O sea, yo cuando lo creo, debería fijarme que sean enteros, ¿no? Eso téngalo en mente. Yo podría hacer una cosa así como if valor. Sí, tenés valor. Pero yo podría decir, por ejemplo, if not type valor igual a int, eh, y aquí podría decirle, bueno, decirle algo así, ¿no? Eh, si no es entero lo que vos me estás pasando, si lo que vos me estás pasando no es un entero, esto, entonces te digo, bueno, todavía no sé castear, es un error del valor, ¿no? Podría ser, digamos. Entonces yo aquí me va a dar el error. ¿Qué me marca? Me marca justo acá, ¿eh? Me dice, cuando intenté, acá, en la línea 4 me dice, no puedo castear, porque me diste una A, digamos. Bueno, lo podría hacer un poco más bonito al mensaje, ¿no? Le puedo poner acá, bueno, me diste una tal cosa, me diste valor. Entonces, para que lo vayan pensando nada más, que se podría hacer algo así, digamos.
De última, imagínense qué pasa si yo le paso un 9 en string. En ese caso sí podría castearlo, ¿no? Pero yo todavía, yo hasta aquí solo sé que no es un entero. Entonces yo aquí podría preguntar de nuevo. Y el tipo, el valor, es string, por ejemplo, lo voy a intentar castear. ¿Mm? Eh, y lo puedo poner dentro de try, por ejemplo. Eh, lo podría castear directamente. Pongamos un valor. Y digamos que yo lo voy a intentar castear a int. Pero ¿qué pasa? Sí, tendrías que llamar a digit y todo eso. Es más fácil, o sea, es más fácil irse por el lado del no, ¿no? Si no es lo que yo quiero, pues tiro un error. No me voy a ir a preguntar si justo la cadena que me da es un digit. Es como que mucho trabajo, porque yo directamente, si no es, le digo que no. Entonces, si esto me puede llegar a dar un error. Esto me puede dar un error de, de valor, ¿no? Value error, cuando yo intento castear una cadena que no es un dígito. Entonces yo podría ponerlo dentro de un try. No, y aquí no lo llamo, sino que solo pregunto. Y me faltó la E. Entonces, en ese caso, yo podría relanzar el error. Claro, claro. Eh, en- igual, en general, no se pone todo esto acá, sino que se lo pone en otro lado, pero bueno, después lo vemos si quieren. Directamente yo podría llamar al raise solo para que revuelva a lanzar el mismo error. Podría, pero bueno, eh, fíjense que se puede hacer todo lo complicado que ustedes quieran, ¿no? Por ahora lo dejemos así. Eh, y digamos que siempre van a entrar un entero. Y lo que estaba acá ya lo borré, que era, no sé si lo copié o lo pegué. Ah, sí está. Bueno, puedo hacer todo esto y funciona, ¿no? Ese sería el ejercicio uno. Y creo que hasta ahí ya podemos, ya terminamos con lo que son los métodos especiales, porque bueno, se ve un poco de eso. Acá, por ejemplo, a ver, no, esto es lo que ya vimos, lo que ya vimos. Bueno, acá están los métodos mágicos, que explica un poco. No puedo sumar lo que ya les expliqué. Bueno, todo lo que yo puedo modificar, add sub, lo que ya hicimos. Eh, claro, quedaba súper robusto, ¿no? No me puede ingresar nada que no sea un entero o un string. Eh, bueno, esto. Yo puedo también poder comparar, ¿no? Eh, hacer comparaciones entre, o sea, por ejemplo, si yo tengo dos enteros, puedo decir si int 1 es mayor que int 2, por ejemplo. Eh, esto no va a andar ahora, pero yo puedo definir el LT o GT, uno de estos, GT o LT, y ya podría, ¿no? O sea, y lo hago eh, greater than self y other. ¿Y qué tengo que responder acá? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se le ocurre qué tengo que responder acá? Greater than. Es greater than. Es este, digamos. Este que está acá abajo.
Si yo quiero saber si un objeto es mayor que otro, digamos. ¿Qué debería responder? ¿Qué debería devolver, digamos? Retornar. Booleano, ¿no? Bien, Mauricio. Todos estos de comparación, los operadores de comparación devuelven booleano. Entonces yo sí o sí voy a tener que devolver o true, false. Pero como yo tengo números adentro, directamente puedo operar eh, con el mismo operador, ¿no? Como ven, sigo usando por dentro lo mismo, y yo ya sé que esto me va a devolver un booleano. ¿Mm? Entonces esto funciona, debería funcionar. Y me devolvió verdadero, ¿eh? ¿Por qué? Porque 10 es mayor que 5. ¿Mm? Y bueno, así pueden ir escribiendo todos los métodos que quieran, eh, y hacer que su objeto, digamos, funcione, tenga buena funcionalidad, digamos. Eh, sí, lo mismo con, por ejemplo, sí, con len. Yo les había dicho que con los métodos especiales así se, se escribían, digamos, los métodos para ejecutar las funciones estas de primer nivel o reinas, pero no todas, ¿no? O sea, algunas. Por ejemplo, las de casteo, sí, int, bool, eh, str, todas esas, yo las puedo definir con los métodos especiales, pero hay otras que no, por ejemplo, next, no, super no, sum no, son otras funciones que hacen otras cosas, digamos. ¿Mm? O sea, no todas les corresponde un método especial, algunas sí, algunas no, tienen otras cosas, hacen otras cosas. ¿Mm? Pero bueno, len, como les decía. Eh, bueno, sigamos un poquito más. Después de ver los métodos especiales, bueno, a ver qué hay. Bueno, objetos dentro de objetos. Esto, ¿qué dice? Bueno, esto es algo que ya es obvio, digamos, porque lo estuvimos viendo, que las clases que nosotros definimos, esto, sí. Sí, bueno, las clases que nosotros definimos es como un nuevo tipo de dato, ¿no? Si yo le pregunto cuál es el type, como yo decía acá, ¿cuál es el type de esta persona? Y me va a decir, bueno, es type persona, ¿no? Es de la clase persona. Es como yo estoy generando nuevos tipos de datos. Entonces, si nosotros vemos en los atributos de nuestras clases u objetos, simplemente hay más datos, ¿no? Y esos datos tienen un tipo de dato. En este caso, el nombre era un string y en este caso el nombre la edad era un int. Pero bueno, son simplemente un tipo de dato más. Entonces yo podría, por dar un ejemplo, eh, como esa edad es un int, y podríamos hacer esto, ¿no? Miren, a ver. Yo podría agarrar, creo que no me hace falta hacer esto hasta así, pero lo podría hacer aquí. Digamos que pongo un código acá y defino este entero, esta clase entero acá arriba. Y podría hacer algo así, ¿no? Entero 30, y a este 30 que era un entero, pasarle edad 1, en vez de pasarle el número, ¿no? Y lo mismo, en vez de pasarle el 12, le puedo pasar un objeto de mi nuevo tipo creado, que yo me hice, y le paso eso, ¿no? Eh, y esto debería funcionar, digamos, porque esto es como este entero que hicimos, es como una simulación, digamos, de un entero. Y funciona bastante bien dentro de todo. Probémoslo. No, bueno, tiene que estar definido. Sí, ya lo vemos enseguida, a ver si yo me acuerdo. Pero fíjense, hagamos esto primero.
a ver qué pasa si yo, en vez de ponerle un int, le mando un objeto de la clase entero que yo acabo de crear. No sé si debería correr esto, supongo que no. Pero bueno, lo corro. Y ahora voy a correr esto. Y a ver, funciona, ¿no? A ver. Me dice que Pepito 12 y Juan 30, ¿no? Funcionó. Si esto le saco, paréntesis, me dice Juan segundos 42. Funciona, ¿no? Yo ya no estoy usando un int, digamos, sino que estoy usando un objeto de la clase entero que yo creé, pero como esa clase implementa todos estos métodos, eh, cuando yo acá dentro de la clase persona hago, por ejemplo, esto, la edad de uno con la edad del otro, en realidad estoy sumando estos dos, ¿no? Dos objetos de otro tipo, tipo entero. Pero como si yo tengo definido ya esto, lo suma sin más. Lo suma y me devuelve un nuevo tipo entero, y eso yo lo puedo corroborar, digamos, si yo digo, ¿cuál es el type de persona 3.edad? ¿Mm? ¿Cuál es el type? Me dice, es un entero, es 42, digamos, pero este es de la clase entero que yo creé. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Fíjense que estoy usando dentro de mi clase persona, estoy utilizando otra clase u objeto, eh, también que le hice yo, ¿no? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Repito, necesitan que repita. ¿Sí se entendió? Mira, y sobre lo que vos preguntás, Agustín, fíjate entonces, ¿qué pasaría si quiero sumar dos clases distintas? Por ejemplo, eh, ent1, que sería este que yo creé acá, que es un 10. ¿Qué pasa si le quiero sumar 10? Aquí estaría, se podría gastar de una clase a otra, si vos definís, o sea, aquí lo está haciendo, ¿no? O sea, ahí está, yo estoy definiendo cómo se castea. En definitiva, estoy usando el mismo str, pero del int, ¿no? Esto que está acá es un int, entonces yo digo, bueno, voy a definir el casteo a string para mi nuevo tipo de dato entero. O sea que sí se puede. Aquí estoy definiendo el casteo. Entonces, lo otro que vos me preguntabas, si puedo sumar, por ejemplo, o operar objetos de distintas clases. Esto es un entero, de clase entero, que yo hice, y esto es un int. Este más no está definido, no está definido, por lo tanto, si yo doy play, me va a dar el error. No está, bueno, para, es que te dio otro error, dio esto. Valor, la 9. Valor other. Ah, bien, me dio un error, ¿no? Porque yo estoy asumiendo que esto es de la clase entero. Aquí en realidad yo no sé de qué tipo es esto. Yo debería preguntar primero si other, si el tipo de other es igual a entero. Debería preguntar eso. Entonces, si sí es, bueno, hago esto. Eh, pero, por ejemplo, podría ser una cosa así. ¿Qué pasa si el other es del tipo int? Y bueno, yo defino lo que yo quiera, digamos.
podría decir, bueno, a mi valor de mí mismo le sumo el valor de other. Como estos dos son enteros por dentro, y ahí debería funcionar esto, ¿no? A ver, probémoslo. Ah, funcionó, ¿no? Me devolvió un nuevo tipo de la clase entero. Lo que sí no sé por qué no me lo muestra más bonita. Bueno, hagamos un print. Y ahí sí se va a ver más bonito, digamos. Pero lo hizo, ¿no? Mi entero uno era 15. ¿Dónde está? Mi entero uno era 10. Acá está. Y yo le sumé un int, ¿no? No le sumé un entero que yo creé. O sea que sí se puede operar con objetos de distinta clase. Acá lo estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, yo tengo que saber primero. ¿Mm? Acá yo decía other.valor, asumiendo que el other era de la clase entero. Pero si era un int, bueno, no estaba definido. Pero bueno, yo lo puedo definir si quiero. ¿Mm? O sea que sí se puede operar con objetos de distinta clase y acá lo hice ya. Así como nosotros veíamos que no se podía hacer esto, eso es simplemente porque no está definido, ¿no? No está definido. Pero yo lo puedo definir si quiero. ¿Se entendió? Agustín, por lo menos lo entendiste. Ok. Eh, bueno, sigamos. Bueno, eso es lo que es objetos dentro de objetos, ¿no? Puedo poner, y acá hace un ejemplo con una clase película, con la cual se van a ir instanciando objetos del tipo película. En el ejemplo, primero crea una película, El Padrino, la uno, y luego hace un catálogo, y el catálogo por dentro va a tener una lista, donde adentro va a tener objetos película, del tipo película. Entonces, crea su propio método agregar, donde le hace un append de la película que le acaban de pasar adentro de su lista de películas. Entonces yo puedo tener todas las películas que quiera dentro de la lista de películas, ¿ves? Por ejemplo, acá agrega otra, ¿m? Padrino parte 2. La misma idea, son atributos nada más, es un atributo del objeto o de la clase, y yo le puedo poner adentro lo que quiera. En las listas puedo poner cualquier objeto, no pueden ser solo enteros o cadenas o lo que sea. Puedo dentro de una lista meter un objeto que yo acabo de definir, digamos. Por ejemplo, películas. ¿Mm? Eso se puede hacer. El siguiente tema, encapsular. Bueno, esto es una característica más de la programación orientada a objetos. Eh, ¿Cómo funciona? La idea de la programación orientada a objetos, eh, digamos, hay como una definición, digamos. Se juntaron unas personas y dijeron, bueno, la programación orientada a objetos va a ser así, va a tener estas partes. eh, una de ellas sería esta, la de encapsular atributos y métodos. Y luego, cada lenguaje va a implementar como más le parezca estas características de la programación orientada a objetos. Eh, por ejemplo, aquí en Python, el encapsulamiento está implementado distinto de como está implementado en Java. De hecho, eh, en Python no está implementado directamente, no existe la encapsulación, el encapsulamiento, pero se puede simular. Entonces, ¿qué es el encapsular? Eh, la idea de la programación orientada a objetos es que el objeto sea como un objeto, digamos, opaco, en el cual su contenido solo puede ser accedido por el mismo objeto. Si yo soy un actor, soy algo que está afuera, yo no puedo entrar y tocar los atributos, digamos. Digamos que estos son los atributos. Eh, no se ve muy bien.
el Paint, aunque estoy escribiendo con el mismo, con el zoom, pero no importa. Digamos que este es un objeto. Estos son, digamos, esta es mi representación del objeto, y este cuadradito con las líneas serían los atributos, digamos. Yo no puedo permitir que desde afuera alguien meta la mano y me modifique un atributo. Eso es lo que dice la programación orientada a objetos. Ese es el encapsulamiento. Los atributos del objeto deberían ser opacos. Pero bueno, entonces si yo no puedo acceder al objeto, ¿cómo hago yo desde afuera para modificar o obtener los datos? Bueno, el objeto va a tener alguna parte de él que sea accesible desde afuera. Por ahí lo van a ver con nombre de API o simplemente métodos que son accesibles desde afuera. Pero entonces eso lo que hace es que el objeto él mismo, mediante esas que van a ser métodos, mediante esos métodos acceda a sus atributos. ¿Mm? Entonces yo no puedo ir directamente a tocar acá, simplemente yo digo, bueno, mostrar o cambiar, modificar o lo que sea. ¿Mm? Eso es lo que dice la teoría, digamos, de la programación orientada a objetos. En lenguajes como Java, eso está bien claro y bien, digamos, firme, ¿no? Yo no puedo este, acceder a un método que está encapsulado, digamos. Eh, pero en Python eso no existe, pero se puede simular. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, cuando lo diseñaron a Python dijeron, bueno, lo vamos a hacer así y ya está. Entonces, ¿qué serían estas partes que yo no puedo tocar ni ver, ¿no? Tampoco debería poderlas ver, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea? Es que un objeto va a tener atributos que van a ser públicos, o sea que lo puedo acceder desde afuera, y va a tener otros atributos que van a ser privados. Y estos atributos privados son los que yo no puedo acceder desde afuera. ¿Mm? A los públicos sí, yo puedo decir objeto punto mi atributo público igual a tanto, o qué sé yo, mostrámelo. Pero los privados yo no puedo acceder. La única forma que yo tendría de accederlo sería a través de un método que también es público. Fíjense que ya estamos hablando de métodos públicos también. O sea que hay atributos públicos y privados y métodos públicos y privados. ¿Mm? Eso de público y privado lo único que quiere decir es que yo puedo o no puedo desde afuera acceder. ¿Mm? Si es público sí, si es privado no puedo. ¿Mm? Esa es la idea del encapsulamiento. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea en general? Fíjate lo que dice acá: en Java resultará un término muy familiar, pero Python es distinto. No solo es distinto, sino que no existe, digamos, pero se lo puede simular. Eh, Fíjense cómo sería la sintaxis en Python. Bueno, un atributo normal eh, siempre va a ser público, pero si yo lo quiero hacer privado, le debería poner el nombre con dos guiones bajos. ¿Mm? Hagamos la prueba. Eh, Mejor no lo toquemos a estos. Hagamos otra cosa acá. ¿Qué podríamos hacer? Un ejemplo, porque esto está medio muy genérico, clase ejemplo. Eh, Podríamos hacer, volvamos a la clase perro, ya que estamos. Eh, y digamos que, ¿se acuerdan que teníamos especie?
Y no sé, podríamos generar otra que sea privada, digamos. ¿Qué podría ser perro? Un método que yo no quiera tocar, qué sé yo. Normalmente cuando uno define algo como privado es porque no quiere que se acceda de afuera y normalmente es para llevar algún control de algo que se maneja por dentro nada más. Podríamos ponerle, bueno, pongamos cualquier cosa. Eh, no se me ocurre nada. Quiero poner algún ejemplo. A ver qué hay acá en la teoría. Porque no quiero ponerles clase ejemplo. No sé si hay otro mejor, porque aquí también siguen con ejemplo, como para que se entienda mejor. Bueno, hagamos con persona, a ver. No, hagamos con perro. Y digamos que la edad. La edad va a ser un tipo de raza, podría ser, ponele, especie y raza. Eh, especie, creo que me habían dicho que estaba bien mamífero, pero no. Creo que esa era la especie de los perros. Y digamos que la raza este, es un atributo privado. Lo dejemos vacío. Eh, hagamos un init. Eh, donde nos den. A ver, creo que tenía nombre el perrito. Y digamos que, ¿se acuerdan que yo le ponía por defecto Cachi? Bueno, hagamos que no, que yo no le pueda pasar ese valor. ¿Mm? Y ponerle que hasta ahí yo podría, recuerden que estos eran atributos de clase, porque están a nivel de la clase, y estos eran atributos de distancia. Pero los dos son privado y privado. Eh, digamos que yo ahí tenía mi perro 1, le voy a llamar Maxi, ponele, y lo único que me pide es el nombre. ¿Qué pasa? Yo puedo acceder al nombre, ¿no? Y puedo decir, bueno, mostrame cuál es el nombre del perrito y de P1. Vamos a ver cómo no me gusta. Es Maxi, ¿no? Yo puedo acceder tranquilamente al nombre. Ahora, yo acá con mis ojos estoy viendo que existe esto de raza, pero ¿qué pasa si yo intento ver cuál es la raza? Yo lo veo que está ahí, ¿no? Si intento ver cuál es la raza del perro, me dice, bueno, perro no tiene, no existe el atributo raza. Yo no puedo decir punto raza, punto guión bajo raza. ¿Por qué? Porque es una implementación nada más de Python que te dice que ese es un atributo privado. No puedo acceder desde afuera. Entonces, ¿cómo hago entonces yo para acceder? Bueno, yo tengo que crear una forma de acceder, como yo le había mostrado en el Paint. Bueno, ya lo borré, ¿no? Pero lo hagamos de nuevo, eh, como para que quede un poquito más claro. Digamos que era esto, ¿no? Acá estaban los atributos, y yo iba a tener acá la forma que iba a tener desde afuera yo para acceder. Está medio feo el dibujo, pero bueno. Y si esto que está acá adentro es lo que accede acá y lo puede leer o escribir o lo que sea. Y yo, siendo un actor desde afuera, tengo que hacer así. Yo no puedo venir por acá y acceder. ¿Mm? Esa es la idea de los métodos. Entonces yo, ¿cómo hago para darle una forma? Por ejemplo, mostrar raza.
paso self. Y entonces adentro yo hago print self.raza. ¿Mm? Fíjense que acá, al igual que aquí, yo sí puedo acceder, ¿no? Desde adentro, yo sí puedo acceder a este atributo privado. Pero desde afuera no, esto me da error. Entonces yo, ¿qué tendría que hacer? Aquí, raza. ¿Mm? Es un método, entonces yo lo llamo. Entonces si le doy, bueno, esto ya no tengo no tengo que mostrarlo, digamos, porque me va a mostrar none. Pero llamo a a ese método público para que me muestre la raza. Y ahí por dentro sí puede entrar y fijarse en cuál es y devolverlo, o mostrarlo si quiere. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa si quiero cambiar la raza? Bueno, también tengo que hacer otro. Perro no es un caschi, ponele que es un ovejero alemán. Entonces, adentro, y entonces yo le debería pasar la nueva raza. Entonces, ahora sí ya puedo. Le voy a cambiar la raza mediante este método que acabo de crear, que sí va a poder tocar el atributo privado. Entonces lo cambió, ¿no? La próxima vez que yo llamé para que me muestre la raza, está cambiada. Pero yo no puedo desde afuera decir perro1 punto guión bajo raza, porque lo definí como privado. Esa es la forma que tiene, digamos, Python de simular, eh, el encapsulamiento, ¿no? En realidad, si uno se pone a toquetear ahí, o a investigar, digamos, se puede acceder a la clase directamente de afuera, pero es porque simplemente es una forma que tiene Python, digamos. Eh, entonces, más o menos se entendió eso, qué es lo que es un atributo privado. ¿Se entiende? Ok. Entonces tengo atributos públicos, este yo sí lo puedo acceder de afuera, y privados. Y de la misma forma tengo métodos públicos y privados. Entonces yo podría también tener un método privado, y yo lo hago empezar con uno o dos guiones bajos. Eh, bueno, aquí ya no tengo más imaginación. Lo vi en Java, nada más que debo adaptarme a la semántica. Sí, exacto. En Java es obligatorio, digamos. Vos no podés, o sea, Java no tiene un método por defecto, creo, no estoy seguro. Vos cuando vas a definir una clase, un método de una clase, o un atributo de una clase, vos sí o sí tenés que decirle private int, qué sé yo, var1, una cosa así, digamos. Sí o sí tenés que decirle private primero, o public. O sea, Java es muchísimo más verbose. O sea, vos tenés que escribirlo, eh, qué es lo que querés que sea. La verdad que no sé si vos no pones public, si se hace público, pero sí, es sí o sí, no es que sí o no, si no lo pongo, no lo pongo. Acá en Python es por defecto, todo es público, a menos que le ponga los dos guiones bajos. Te fijaste que no hay en ningún lado yo dije private o public, ni nada. Directamente lo tengo que hacer así. Bueno, ya se me acabó la imaginación, así que si yo quiero hacer un método, esto tampoco debería poder mostrarlo. Si yo lo ejecuto me dice, no, no existe. El perro, la clase perro no tiene un método privado. Pero yo podría definir un método público en la que
lo llame, digamos. ¿Mm? Entonces desde afuera sí puedo ejecutar esta porque es pública, y esta por dentro va a llamar al método. ¿Mm? Y me están faltando 2 puntos. Entonces me muestra, digamos, ejecuta el método privado a través de un método público. Esa es la idea más o menos del encapsulamiento, ¿no? Bueno, acá hace lo mismo, métodos públicos y privados. Y luego les explico un poco de eh, esta sintaxis que tiene Python, en la cual yo puedo agarrar y convertir un método en un atributo. Más o menos es lo que hace. Eh, ¿Y qué es lo que, cómo lo hace? Agarra el método. ¿Se acuerdan que vimos algo parecido con decoradores para las clases, para los métodos de clase y los métodos estáticos y esas cosas? Bueno, existe un decorador que se llama property, que lo que hace es convertir un método. Fíjense que esto es un método común y silvestre que está accediendo en este caso particular a un atributo privado. Este es un método nada más. Pero si yo le pongo property arriba con la arroba, o sea, lo uso como decorador, lo que hace es convertir este nombre, este método, en un atributo. Fíjense que cuando yo lo llamo, no pongo los paréntesis, ¿no? Y si quieren lo probemos, lo podríamos probar acá, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, este método que muestra la raza. Eh, Podríamos hacerlo, por ejemplo, que devuelva la raza, digamos. Yo acá decía que muestre la raza, pero yo podría decir print lo que me devuelva mostrar raza. Y esto lo borré. Eh, ¿Por qué? Porque yo voy a hacer que mostrar raza ahora, en vez de imprimir, que el método imprima, voy a hacer que devuelva el valor. Es como que voy a estar accediendo a este atributo privado a través de esto. Si doy play, muestra lo que devolvió esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo digo, bueno, pero ya que esto devuelve un valor, yo podría decirle, bueno, yo quiero que seas property. Entonces, como yo les dije, esto lo único que hace es que este método funcione como, como un atributo. Entonces, si yo lo vuelvo a llamar, lo puedo llamar pero sin los paréntesis, o sea, no lo uso como un método, sino como un atributo, fíjense. Igual que yo usé a nombre, voy a utilizar esto. Si doy play, funciona, ¿no? Me devolvió raza. Es como que yo estoy haciendo que mi atributo privado se haga como un atributo público a través de ese método, digamos. Fíjense que ya es como un atributo, digamos, un atributo más público, pero en realidad lo que está haciendo es llamar a un método que a su vez llama y devuelve el valor del atributo privado. Eso es lo que hace property. ¿Se entendió? ¿Se entiende eso? Lo que hace. Mostrar raza era un método. Yo normalmente lo llamaba con los paréntesis, ¿no? Así, mostrar raza con paréntesis. Pero si yo lo hago, le pongo property, es como que convierto esto en un atributo. Entonces, ya lo llamo sin los paréntesis y esto funciona, digamos. ¿Mm? Me dice catch. Algo así. Bueno, exactamente eso, pero, digamos, si yo hago un property
solamente para acceder a algo que era privado, digamos, es un poco al vicio, digamos. Esto no se hace en Python, digamos. Si van a ver código Python, no van a ver esto, digamos. Para eso directamente hago que raza sea público y chao, ¿no? Eh, en realidad se lo usa para yo darle algún tipo de funcionalidad, pero no cuando yo lo quiero mostrar o obtener, sino cuando yo lo quiero modificar, como digamos. Creo que aquí no lo hace, así que no les voy a mostrar eso porque es un poco más avanzado y no lo vamos a usar nunca, y se lo mostré a los chicos de la otra comisión y me parece que los marea un poco. Así que solo sepan que se puede hacer. Yo lo hago como si fuera un nuevo método, un nuevo atributo público, digamos. Pero en realidad estoy accediendo al atributo privado. Eso es lo que hace property. Eh, bueno, si se entendió eso, pasamos al siguiente tema, que es herencia. Eh, bueno, otra de las características de la orientación a objetos. Y a ver, ¿qué dice? Permite crear clases que se basan en clases existentes. Eh, y esto permite que la subclase, y ahí empezamos con las palabras nuevas, digamos. En la herencia vamos a tener una, una clase, eh, digamos que sería la clase madre, digamos, y a partir de esa yo puedo crear una clase hija, ponele, para decirlo de alguna forma, que va a heredar. Ya vamos a ver qué significa heredar, pero hereda de la otra clase, ¿no? Aquí en la teoría dice, ¿qué es lo que hereda? ¿Mm? Hereda atributos y métodos. ¿Mm? Esto no se llama clase madre, clase hija, sino que se llaman superclase. Esta se llama subclase. ¿Mm? La, la subclase hereda de la superclase. Así es como se lo dice, digamos. Sería la nomenclatura, digamos. Y esto es más fácil verlo con un ejemplo. Eh, mm, que dice, los métodos en general del software heredado por una subclase se considera reutilizado en la subclase. Eh, sí, digamos, es como que yo voy a reutilizar, ya vamos a ver cómo. Las relaciones de objeto-clase a través de herencia dan lugar a un grafo dirigido. Bueno, sí. No sé si alguien sabe lo que es un grafo dirigido, pero bueno, grafos son como estructuras en las que yo voy a tener hijos o hojas, una cosa así. Entonces esta sería como una, una clase base, y después voy a ir teniendo subclases que van a heredar de esta, y a su vez cada una va a tener otras clases, bueno, si quieren, ¿no? Si seguimos este árbol o este grafo, van a ver que esto puede ser como tan grande como ustedes quieran, pero eso es lo que dice acá, un grafo dirigido. Puedo hacerme todo un arbolito que sería un árbol, como un árbol genealógico, ¿no? Este es hijo de esta y de esta y así. Eh, bueno, la clase de la que se hereda se llama padre o superclase. Bueno, yo le había dicho madre. Superclase sería la forma correcta, y la clase que hereda se llama subclase. Claro, lo que ya les dije recién. Clase hija, le pone acá. Las superclases a veces también se denominan ancestros. Bueno. Mm, y lo veamos con un ejemplito. Por ejemplo, con este de persona, ¿no? Digamos que yo tengo la persona. Le voy a copiar solamente para tener
para tenerla visible aquí. Digamos que yo tengo esta clase persona, ¿no? Voy a copiar estos dos métodos también, o este por lo menos. Un buen ejemplo sería hacer una clase llamada moto, donde ponemos características de todas las motos, y la subclase podría ser los tipos de moto, exacto. Eso podría ser, y veríamos que, si quiere lo hacemos. ¿Cree que hagamos con moto? Hagamos con moto. Moto, pero capaz que puedo reutilizar algo de esto. Digamos que hay una clase moto, y va a tener, qué sé yo, ¿qué característica tenía la moto? Era marca, lo habíamos hecho, y qué sé yo. Digamos que marca y modelo nada más. Y le vamos a pedir que nos pasen esos, esos valores, ¿no? Esto también tenía que... Todas las motos van a tener marca y modelo, ¿no? Eh, entonces yo podría crear un objeto que sea la clase moto y que tenga esas dos cosas, ¿no? Y bueno, pero veamos, como vos decís, yo podría hacer eh, una clase pistera, si querés. No sé cómo, rutera, pistera, bueno, le pongamos pistera. Pistera, y hasta ahí tengo una clase pistera, ¿no? Ahora, ¿cuál es la sintaxis para yo decirle a Python que quiero que herede? Bueno, aquí se va derecho al ejemplo, y encima un ejemplo bastante grosso. Lo hagamos directamente acá. ¿Cómo hago para decirle? Bueno, yo le voy a decir así. Cuando yo pongo esto así, quiero decir que esta va a ser la superclase de acá, de la cual va a heredar mi clase pistera. ¿Mm? Eh, entonces, fíjense, la dejemos así vacía por ahora la pistera. Y fíjense, ¿no? Yo podría crear una pistera, por ejemplo. Fíjense, eh, yo si lo hago así, ya, ya funciona hasta cierto momento, ¿no? Fíjense, si yo le doy play a esto, eh, me dice que faltan los dos atributos. Pero ¿cuáles dos atributos? Bueno, lo que tiene moto, ¿no? Pistera yo no le puse ningún init ni nada, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo, bueno, marca, no sé, una marca, Honda, ponele, y modelo, lo que sea. Yo acá no puse ningún init ni nada, ¿no? Si doy play, lo hizo y me dijo, bueno, tu objeto es del tipo pistera. Ajá. ¿Y qué pasa si digo mi pistera, marca, probemos? Me dice Honda. Ajá. O sea que, ¿qué está haciendo? Este método init lo heredó, ¿no? Lo heredó de la clase moto y funciona. Yo no tuve que escribir nada acá. ¿Mm? Bueno, pero ¿qué pasa si es una pistera? Yo tenía que hacer algo para que sea distinta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tienen las pisteras que no tienen cualquier otra moto? Alguien si me puede decir, yo no tengo idea de motos. ¿Qué tiene una pistera? ¿Qué sé yo? No sé. Carenado, no tengo ni idea qué será, pero bueno. Eh, no sé ni qué es.
no sé qué será, carenado. Digamos que hago esto. La cubierta externa cuya principal consiste en velocidad. Ah, bien, claro, bien. Digamos, ¿y esto en qué se mide? Nada, no sé. Cuando yo lo creo, ¿qué le puedo poner de carenado? Un valor, no sé. O podría ser el color. No, pero ¿qué podría, ya que vos sabés, Gustavo, qué podría ponerle? Pero eso sería como el color de la pintura, ¿no? Otra cosa, no vienen distintos, qué sé yo, grosores, por decirte algo. Bueno, velocidad máxima. No, porque todas deben tener velocidad máxima. Entonces no. Bueno, digamos que es el color del carenado. Digamos. Eh, ¿Qué pasa si yo le digo rojo? Fíjense, voy a dejarlo hasta ahí. Voy a dejar hasta ahí. ¿Qué pasa si le doy play? Fíjense que no dio ningún error, ¿no? Yo le dije nada más rojo, no le dije marca y modelo, como tenía recién, ¿no? Ajá. ¿Qué está pasando? Yo acabo de sobreescribir el método init, el método init de las motos, y le puse que solamente tenga carenado. Entonces, si yo llego a hacer mi pistera.marca, esto va a dar error. Va a decir, no existe marca. Pero si hago carenado, eso sí va a existir, porque yo lo acabo de hacer. Va a decir rojo. Ajá. Entonces, ¿cómo hago yo para mantener esto que tenía el init? Bueno, hay una forma que es venir de nuevo. Y cuando yo esté adentro, en realidad lo que yo debería hacer es llamar al init de mi superclase, pasarle esos valores que inicializaba el init anterior. Entonces ahí sí yo le puedo mandar los valores más el nuevo valor. Bueno, vos fíjate que yo no lo puse recién y no, o sea, solamente si vos querés que se ejecute el init de tu clase, de tu superclase, ¿entendés? Y en general sí se hace, digamos, porque el init de tu superclase va a tener algo interesante, algo importante, digamos. En nuestro caso, inicializa estos valores que tienen todas las motos. Si yo no lo tuviera, no voy a tener la marca ni el modelo, ¿no? Entonces, si yo ejecuto eso, funciona, y eh, puedo mostrar todo, y esto me va a mostrar todo, ¿no? Porque ahora sí ya están estos atributos, ya existen, porque yo les dije, bueno, este, pasáselo, que se ejecute el init de la superclase, así yo le puedo asignar estos dos valores, ¿no? Entonces, más o menos eso sería. ¿Y qué pasa? Fíjense que hasta ahora usamos el init, pero si yo le digo print de mi pistera, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, y esto lo saquemos un ratito. Me va a decir, bueno, es una Honda de 1999. ¿Por qué? Porque está ejecutando esto, ¿no? Que viene heredado de la superclase. Yo acá no definí ningún str, guión bajo str. Lo está tomando de la superclase. ¿Mm? Lo heredó de la superclase. ¿Mm? Eso es lo que hace. Y si yo quiero definir para este, ahí creo que ya no me va a servir mucho esto. O sea, capaz que sí, pero fíjense. Si yo redefino el str y yo quiero agregarle el carenado,
debería yo hacer, por ejemplo, una cosa así. El str original que yo tenía, más y acá le podría agregar self, por ejemplo. Veamos si funciona. No sé si funciona. Ah, no, no va a funcionar porque yo no tengo que llamar a mí mismo, sino al de la superclase. Entonces, sería super. Esto es la verdad que no sé si funciona. Eh, nunca lo hice. No sé si será así o no. Pero probemos. A ver. Me da error. No, no, no funciona como yo quería. Porque yo no tengo que llamar directamente a esto. Tiene que haber una forma, pero ahora no se me está ocurriendo. Yo supongo que la mejor forma sería directamente acá sobreescribirlo entero, digamos. Porque quizás hay alguna forma de ejecutar el str de la superclase, pero no me acuerdo cómo es ahora. Tendría que ponerme a leerlo. Pero bueno, de última, eh, lo pueden hacer así y chao. Simplemente paso todo lo que yo quiera, digamos, en el str. Entonces ahora ya funciona como yo quiero. Eh, pero bueno, esa es la idea de la superclase y las subclases. Si ustedes se van al práctico, van a ver que en este ejercicio, ya en el 2, le empieza a pedir eso. Dice que usando la clase persona del práctico anterior hay que usar una clase persona, que tiene nombre, no sé qué más tiene, edad, DNI, pero dice, a partir de la clase persona, crear dos clases, alumnos y profesores. En general las clases se nombran en singular, ¿no? Como moto, o persona, o perro, o entero, o persona. Esto está medio raro que sea personas, es persona. Les diría que pongan persona y alumno y profesor, y no lo pongan en plural porque así no es como se hace en general. Pero bueno, tendrían que eh, heredar, digamos, hacer subclases. Estas dos van a ser subclases de persona, y bueno, ponerle adentro la funcionalidad que les pide acá. Esta, por ejemplo, les pide que creen una clase rectángulo y les dice que usen la clase punto, que creo que está por acá en algún lado del práctico anterior, esta, el 7, que la usen como subclase, como superclase, digamos, a la clase punto, para crear una clase rectángulo. Bueno, no tiene mucho sentido tampoco porque la clase punto solo tiene dos coordenadas y va a tener dos puntos, digamos, porque acá les dice que va a tener dos puntos. Pero bueno, no importa. Igual lo hacen, lo ponen que sea la subclase. Y si quieren después vemos un ratito de esto, porque esto les pide que usen una librería, un módulo que se llama Matplotlib para dibujar. Esta librería se usa para dibujar, digamos, datos. Eh, es muy conocida, muy usada si hacen cualquier cosa que tenga que ver con data science o con ese tipo de cosas. Se usa mucho esta librería para hacer dibujo. Eh, esta no pide herencia y esta tampoco pide herencia. Y sí, son 5 ejercicios nada más. Pero bueno, si quieren,
podemos hacer algunos de estos ejercicios, porque aquí ya termina la teoría, digamos. Bueno, van a tener, si quieren lo ven a este ejemplo de herencia, es bastante, un poquito más grandecito. Crea una clase que es de tipo producto, como si estuviéramos en un supermercado, digamos. No sé qué dice acá. Sí, digamos. Una tienda, dice, que tiene tres tipos de productos: adornos, alimentos y libros, pero todos son productos. Por lo tanto, primero crea una clase producto que va a tener referencia, tipo, nombre, PVP, no sé qué es, descripción, producto, distribuidor, ISBN. Bueno, ISBN ya sería para los libros, ¿no? Y no para, qué sé yo, los adornos. Pero no importa, autor también sería, pero bueno, no importa. Crean esta clase como una clase base, va a terminar siendo una superclase. Bueno, aquí explica un poco, ¿no?, qué va a hacer, qué es lo que es la superclase, que sería una clase base a partir de la cual yo creo o derivo, por ahí van a escuchar esa forma de hablar. La subclase se deriva de la superclase, o directamente deriva de la superclase. ¿Mm? Esa sería otra nomenclatura que se usa para esto. Eh, ¿Qué dice? Bueno, claro. Primero empieza siendo como un solo objeto, una sola clase, que tiene todo para los libros y para los adornos y para todo. Entonces, eh, cuando yo quiero hacer un adorno, le pongo estos datos, y en libro, en el ISBN y autor no pongo nada. Entonces crea un adorno, digamos. Pero, ¿qué pasa? Mejor me conviene hacer la clase base más chiquita y hacer varias subclases que, que hereden de la original y que tengan solamente lo que yo quiero. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, alimento, yo le voy a agregar productor y distribuidor, por ejemplo, y al libro le voy a agregar ISBN y autor. ¿Mm? Son cosas propias de esta subclase, que las tienen ellas y no las otras, digamos. Ese es el ejemplo de la teoría. Está bueno, después véanlo si quieren, pero bueno, después se puede operar con eso. Y creo que ahí termina, ¿no? Sí, termina. Eso es todo lo que se va a ver de orientación a objeto. No, yo no lo diría así. Serían como los campos en la base de datos. No, no necesariamente. O sea, en la base de datos vos podés tener las tablas que representen cada objeto, ¿no? Pero en general, si esto fuera una base de datos de una tienda, eh, en la base de datos, en general, lo que vos encontrarías sería solamente los campos del producto, porque serían esenciales para, para todos los productos, y todos los productos van a tener esto. Supongo que este es el precio, la verdad que no sé, precio de venta, no sé qué será. PVP dice. Pero en cambio las otras cosas que tienen el libro, ISBN y el alimento y eso, es más bien son como datos para otra cosa, para mostrarlos o como para ver el distribuidor, el proveedor, lo que sea. En cambio, cuando yo voy a ver, y bueno, lo vamos a ver creo que en 2 clases más ya base de datos, pero bueno, es distinto, digamos, no es lo mismo. O sea, los valores que están aquí sí serían como los campos de una base de datos, o sería lo que yo cuando hiciera una base de datos guardaría esos campos. ¿Mm? Pero esto, digamos, lo de la herencia no es lo mismo, es distinto, digamos. Yo debería tener como una tabla distinta para adornos y otra para, claro, y otra para libros y etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, no sé si quieren que... no vamos a ver MySQL, vamos a ver SQLite. Me falta una Q ahí. SQLite 3.
o SQLite, o SQLite. No sé si quieren les muestro rapidito cómo mostrar con el Matplotlib. No sé dónde quedó ese ejercicio. No está acá. Yo lo tenía por acá. Sería el práctico 7, ¿no? Si alguno quiere, o si alguno quiere que repita algo de lo que vimos de subclase, superclase, o de los métodos mágicos, o métodos especiales. Si quieren les muestro un poquito. El 7 es el 3. ¿Qué es Matplotlib? Es simplemente un módulo, una librería, que no es de Python, o sea, no viene incluida en la biblioteca estándar de Python. Está hecha por un tercero, pero es súper recontra popular, se usa un montón. Por eso el Colab la trae, o sea, si yo digo support matplotlib, esto no va a dar ningún error porque, bueno, porque el Colab lo tiene, digamos, agregado en como su repositorio, ¿no? Si ustedes lo quieren hacer en su casa, digamos, le va a dar un error. Yo no sé si lo tengo, pero si me dice, no existe el módulo, porque yo no lo tengo. Si yo lo quisiera instalar, bueno, si lo quiero usar, lo tendría que instalar antes. ¿Mm? En su casa, veanlo, si lo quieren usar en su casa, van a tener que instalarlo. Pero con Colab lo pueden usar directamente. ¿Y qué es lo que es? Sirve para hacer dibujos, ¿no? A ver. ¿Dibujos qué? Gráficos, plots. ¿Mm? Con este código, y dado unos datos, aquí como que genera los datos, y acá los dibuja, ¿no? Aquí dice, ¿ves? Make data. Voy a agrandar un poquito. Este es un ejemplo básico. Genera algún tipo de datos y hace el dibujo y lo muestra y le sale este dibujito, no sé dónde está el dibujo. ¿Mm? Pueden ser ese tipo de gráfico, pueden ser estos, scatter, o como sea. Nosotros, en este ejercicio les pide que hagan un rectángulo, ¿no? Bueno, yo no lo hice heredar, pero ustedes cuando lo hagan deberían hacer que herede de punto. Y fíjense, eh, este sería el dibujito que deberían mostrar, ¿no? Un dibujito así, digamos, dibujar el rectángulo. Y el rectángulo es de -10, eh, tiene un punto en -10, y el otro punto en 10, sería acá. Yo represento al rectángulo con 2 puntos nada más, que me dibujan la diagonal, digamos. Y a partir de eso yo lo puedo, digamos, representar al rectángulo. Entonces cada uno de los puntos deberían ser puntos, o podrían ser puntos. Si quieren les muestro un poquito más o menos cómo se hace. Primero, yo debería importar esto de from matplotlib import pyplot as plt. Es como que una forma que se usa comúnmente. Si ustedes ven algo hecho con matplotlib, va a ser seguro que va a estar importado así. Eh, Fíjense que lo hace acá, el ejemplo que trae, dice, bueno, importar como PLT. Eso lo único que hace es que yo pueda usar este nombre en vez de pyplot, o en vez de matplotlib.pyplot, que sería lo que hace acá, ¿no? Matplotlib.pyplot. Entonces, y también voy a agregar esto es algo que ya viene, es un tipo de patch, que no hace falta que sepan qué es lo que es, pero ya viene con la clase rectángulo que yo puedo usar. Fíjense que está con mayúscula. Entonces, yo voy a generar
mi rectángulo, que va a tener 2 puntos, y cuando me pida que lo dibuje, más o menos esto es lo que hace. Primero yo voy a generar una nueva figura. ¿Qué es una figura en Matplotlib? Es, digamos, la base en donde yo voy a empezar a dibujar todo, como para que tengan una idea. Aquí yo les puse los comentarios, ¿no? Se crea el fondo, digamos, con la base. Luego, yo voy a definir unos axis que le llaman, con esta función que se llama add_subplot. Le tengo que pasar esto, lo único que significa esto es que va a ser de una fila por una columna, claro, una fila por una columna, entonces va a ser todo acá al medio. Si yo pusiera otro tipo de número acá, sería, por ejemplo, yo podría poner 2 filas y 2 columnas, y van a ser como una cuadrícula, digamos. O sea, 2 filas y 2 columnas, como para que sepan nada más. Y este último número me dice en cuál de las filas y columnas estoy. Si yo pusiera 2, 2, 1, yo tendría una cuadrícula y estaría dibujando solo en esta, digamos, en la primera. Solo para que sepan nada más. Yo lo voy a dejar en 1, 1, 1 para que sea solo una fila, una columna, y me pongo en la única que hay. Y que digo, bueno, le digo más o menos de qué tamaño va a ser. Esto ya queda a su criterio, lo ponen como quieran. Yo lo hice de menos 20 a más 20, en el eje X y en el eje Y, en los dos. Y luego creamos el rectángulo, que nosotros dijimos lo vamos a sacar de acá, esta clase. Y lo único que me pide es, fíjense que me pide el punto X, me pide un vértice, que sería esto, y me pide la base y la altura. O sea, me pide este vértice, y me pide la base y la altura. Y con eso ya le alcanza para dibujar el rectángulo. Le digo que lo agregue adentro de mi dibujo y que lo muestre. Eso es todo lo que hace, digamos. Nosotros no le vamos a pedir ni que entiendan mucho, ni que sepan usar Matplotlib, digamos, pero como para que sepan cómo se hace esto, digamos. Yo la verdad que nunca usé Matplotlib, simplemente entré para hacer este ejercicio. este, Así que no tienen que saberlo todo, digamos, solo para que sepan que esa librería existe, para que sepan qué se puede hacer con esa librería y cómo los muestra más o menos. Bueno, con eso debería alcanzarles para hacer los dos prácticos. La clase que viene ya cambiamos de tema, nos toca ficheros. Se va a hacer mucho más fácil, digamos, esto, porque lo pesado es la parte de orientación a objetos. Es lo pesado y lo quizás más complicado de pensarlo también, sobre todo porque veníamos de la programación estructurada y pasamos a un nuevo paradigma, pero bueno, la próxima clase ya va a ser un poco más fácil el tema, ¿no? El código de asistencia lo tengo aquí. Acuérdense, por favor, no dejen pasar, que se pase el tiempo, hasta las 8:30 tienen para ponerlo. Si no lo pusieron, póngalo ya, porque después están como los chicos ahí que asisten a la clase y después se olvidan. Bueno, eso sería todo por hoy. Hoy es martes, nos vemos el jueves entonces para empezar un nuevo tema. Y bueno, nada más, eso es todo. Gracias, chicos. Voy cerrando. Nos vemos la clase que viene.